Muy buenas noches, queridos amigos, apreciados hermanos. Hoy vamos a trabajar el tema acerca del milenio. Y una de las cosas tan importantes y determinantes del milenio es que el mismo Cristo es el que va a reinar. Algunos dicen que es David el que va a resucitar para reinar en el milenio, para cumplir las promesas del pacto davídico. Pero si decimos que David va a reinar, entonces realmente David sería Dios. Porque aquí vemos muchísimos versículos que el que va a reinar en el milenio tiene característica de Dios. Por ejemplo, si tú lees, busquen la Biblia en Isaías capítulo 24, versículo 23, busquen todo el mundo su Biblia y sus marcadores para que ya lo subrayen. Entonces estamos haciendo de David un Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 24, versículo 23. Dice así: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión. Dice, Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí está hablando exactamente del milenio. Dice que Jehová de los ejércitos es el que va a reinar. Y sucederá inmediatamente después de la tribulación, porque en el 24:20 dice, mire lo que dice 24:20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Está viendo usted aquí textos que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. La guerra de Armagedón, cuando sucede ya la séptima copa, va a desaparecer las islas, va a temblar como borracho, la tierra va a caer una dimensión, la destrucción total, y se prepara el camino para el milenio. Y este versículo es exactamente el que me está refiriendo a que Cristo será el rey. Mira lo que dice el 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Mira lo que dice el capítulo 24. ¿Cuál es el título? El título dice, el juicio de Jehová sobre la tierra. Ese es el juicio. ¿Sabías tú que Dios va a derramar un juicio por la incredulidad de la humanidad? Porque la gente, el mundo, decidió ser incrédulo. Decidió rechazar a Cristo. Y por lo tanto, según Juan 3:18 y 3:36, toda persona que rechaza al Hijo de Dios, viene esta condenación. Entonces, todo lo que dice Apocalipsis, lo dice Isaías. Por eso cuando entremos a estudiar Apocalipsis, vamos realmente a confirmar lo que ya dijo Isaías. Lo que Juan habla en Apocalipsis, ya Isaías lo dijo 850 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Isaías ya lo expresó. Entonces, volviendo al tema, ¿quién es el que va a reinar en el milenio? Jehová de los ejércitos. Veamos 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el primero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, si no hay otro Dios aparte de Jehová de los ejércitos, entonces, ¿quién es el que va a reinar? ¿Cristo o Jehová? Uno dice que no hay que decir Jehová. Bueno, el YHWH, el Yahweh, el Yahvé, como tú quieras llamarlo.
¿Quién va a reinar? ¿Jehová o Cristo en el milenio? Porque aquí en el 44:6 dice que no hay otro Dios. O sea, no hay dos dioses. Hay uno solo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Quién reinará en el milenio entonces? Mira lo que dice. Vamos a adelantarnos al punto 5. Aquí, Zacarías 14:9, para identificar quién es el que va a reinar en el milenio. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. No dice sobre todo el cielo. Sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. Dice, Jehová será uno. O sea, no hay dos. Entonces, ¿quién va a reinar en el milenio? Lean lo que dice 52:7 de Isaías. Vamos a ver el punto número 2. No olviden que estamos metiéndole bastante Biblia a esto y todos sus versículos tienen que subrayarlos para leerlos varias veces. 52:7. Cuán hermosos son los montes, los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este versículo muchos lo usan para la predicación del evangelio, pero si tú lees el contexto, aunque se lo puede explicar porque cuán hermosos son los pies del que anuncia el evangelio, pero el contexto se está refiriendo al milenio. Mira lo que dice el título del 52, capítulo 52 dice, Dios librará del cautiverio a Sión. Y justamente el anticristo estaría gobernando en Israel en ese tiempo. Todas las naciones vendrían contra Israel. Y del cielo se abre, y se abre, pero de una manera impresionante para que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, conforme dice Mateo 25:31, junto con sus ángeles, y mandará a sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra para llamar a sus escogidos. Se refiere a Israel, para establecer el gobierno teocrático, el gobierno de los 1000 años, el gobierno donde Dios cumplirá la promesa a su pueblo. Los 1000 años es justamente eso, cumplir esa promesa. Pero aquí dice que esa bendición se refiere exactamente donde Dios reina. 52:7. Dios reina. Dios reina. En el milenio, Dios mismo reinará. Ahora, volvamos al pacto davídico y mira lo que dice Jeremías 23:6, hablando ya del pacto davídico, y ahí aparece un hermoso personaje que tiene que ver con nuestro Señor. 23:6. En sus días, vamos a leer desde el 5, para que veas que se refiere a David. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David. Primero dice en los versículos anteriores que el que va a reinar es Jehová, que va a reinar es Dios, pero aquí en el 5 dice, levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Dice que va a reinar es David. Ajá. ¿Será que es David? Ya lo hemos aprendido en la anterior clase que se refiere, ¿se acuerdan? A estos versículos. Esta es la clase anterior. El renuevo de David de Isaías 11 y leímos Jeremías 23:5, el que estamos leyendo ahorita, y 33:15. Esto es el Mesías del linaje de David, según la carne, Romanos 1:13,
manifestado en su gloria terrenal como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Entonces, volvamos acá. Jehová justicia nuestra. Entonces, nada más y nada menos que el que va a reinar es David. Sí, David. Pero la genealogía, no el David que vivió 1000 años antes de Cristo, sino la genealogía, la descendencia. Porque realmente David no es el Señor. El Señor es Dios. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Verán. Mira. Quiero que lean Salmo 110. Salmo 110. Aquí hay un salmo mesiánico. Todos los salmos que hablen del Mesías, que hablen de Cristo, serán salmos mesiánicos. Así que grábense eso. Bien, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, dominará en medio de sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Bien, aquí está hablando de David. ¿Quieres saber de quién está hablando aquí? Cuando dice Jehová dijo a mi Señor. ¿A quién se refiere cuando dijo a mi Señor? Vamos a leer para comprobarlo. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Verso 44. Para ver a quién se refiere. El Salmo 110:1, ¿a quién se refiere? Mateo 22:41. Mateo 22:41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Le dice el Señor. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David es en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responderle palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea que este pasaje de Salmo 110:1 es el mismo que Jesucristo enfatiza que realmente David no es el Señor. David no va a reinar. Entonces cuando dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, el hijo de David, nacerá de la descendencia de David y se sentará en el trono de David y reinará junto a David. Porque él tiene la llave de David, etcétera, etcétera, etcétera. Se refiere nada más y nada menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios. Listo. Ahora, Daniel le llama anciano de días. En Daniel 7:13, anciano de días. Y tiene que ver exactamente con la eternidad. Vamos a ver, Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Habla del milenio? Pues vamos a ver qué dice el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. El anciano de días se refiere
a Cristo como Dios. Anciano de días se refiere a una expresión idiomática hebraica del contexto judío para referirse a la eternidad. Por ejemplo, hay una palabra hebrea que se le describe a Dios como el Olam. El Olam se refiere al Dios eterno. La palabra eternidad da a entender el nombre de Dios. Yo soy el que soy, presente. El Olam es una palabra presente. Es decir, el pasado y el futuro es un eterno presente para su mente. O sea, Dios no tiene pasado. Dios no tiene futuro. Dios no fue creado. Para Él no existe el tiempo. Él está por encima del tiempo. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Entonces, cuando nosotros pensamos en la eternidad, pensamos en tiempo. 1 año, 2 años, 1000 años, 1.000.000 de años, 1 billón, 1 trillón, 1 cuatrillón, 1 quillón, 1 sillón, 1 septillón, 1 octallón, 1 nonallón, 1 decillón de años. Y es interminable. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en el tiempo. Pero Dios existió antes del tiempo. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creó, en la palabra hebrea es el bara, Dios creador. El Olam, el Dios eterno, es el bara, el Dios creador. Y según Colosenses 1:15 al 16, dice que se creó lo visible, lo invisible, lo alto, lo bajo, dominio, poder, todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice que todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder. En Job 26 dice que la tierra cuelga en nada. Realmente la tierra no es que cuelgue en nada. El que la está sosteniendo es la palabra del poder de Dios. Tú miras la luna y dices, ¿por qué la luna no cae? No es la fuerza de la gravedad, no. Es Dios que diseñó todo. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios hizo todas las cosas. Hebreos 3:4, todas las cosas fue hecho por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Porque Él es eterno. Las cosas creadas no son eternas. Fueron creadas en el principio. Creó Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Y antes de todas las cosas, ¿quién existía? Dios. En el principio era el verbo, la misma palabra. Y el verbo era Dios. En el original griego dice, y Dios era el verbo. Es al revés. Entonces, cuando aquí hablamos de anciano de días, estamos hablando exactamente del eterno presente, Jesucristo. El mismo que dijo en Juan 8:58, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Entonces los judíos le dijeron, no tienes aún 30 años y dices que has visto a Abraham, porque no lo entendieron, porque no tenían la revelación de que Cristo es Dios por los siglos de los siglos, según Romanos 9:5, para siempre. Entonces cuando Daniel habla del anciano de días, es una expresión hebraica para describir la eternidad. Y de esa eternidad vemos que todas las naciones, todas las tierras, todos los pueblos tendrán que servirle en el milenio. Por eso cuando yo hablo del milenio, estoy hablando de que Dios mismo literalmente reinará. Y aquí lo dice Zacarías 14:9. Rey sobre toda la tierra. ¿Te imaginas Dios reinando en la tierra literalmente? Porque ahorita no reina Dios. En este momento reina Satanás. ¿Te acuerdas cuando Cristo en Mateo 4 le dijo al Señor,
todas estas tierras, estas naciones te las daré si postrado me adorares, porque a mí me fueron entregadas. Desde Adán, cuando cayó, el mundo está bajo el imperio de Satanás. Primera de Juan 4:4 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Quiere decir que el mundo está bajo el imperio de Satanás. Y por eso está como está. Pero en el milenio, Apocalipsis 20 dice que Satanás será preso. O sea, Satanás saldrá de la escena. El anticristo y el falso profeta se irán al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Y entonces vendrá el renuevo justo, el hijo de David, reinando, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová de los ejércitos, Dios, Jehová justicia nuestra, el anciano de días, el rey sobre toda la tierra. El Altísimo. 6. Vemos el Altísimo. La palabra hebrea para el Altísimo es El Ayón. Es otra expresión idiomática antiguo testamentaria para describir la inmensidad del poder de Dios. El Ayón, el Altísimo, Dios Altísimo. Vamos a leer Daniel 7:22. Daniel capítulo 7, verso 22. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí está. Y los santos recibieron el reino. El Altísimo. O sea, mira cómo prácticamente Daniel está expresando realmente lo que es la eternidad. Lo que está hablando la escatología o el programa de los siglos de Dios para los hombres. También se le describe como hijo de Dios. Cristo como hijo de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Busquen Isaías capítulo 9, versículo 6. Cristo en el milenio será hijo de Dios. Isaías capítulo 9. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú dirás, ¿tendrá que ver algo con el milenio? Pues sí, mira el siguiente texto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, el pacto davídico, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nota cómo el pacto davídico se cumple prácticamente con el nacimiento de Cristo, que algunos lo enfocan con Navidad y con todas esas cosas. Nada tiene que ver este versículo con Navidad. Está hablando que la deidad de Cristo se establecerá en el pacto davídico. Es increíble este texto, me encanta este texto. Porque mira lo que dice ¿cuál es el título del 9? Mira lo que dice el título del 9, capítulo 9. ¿Cuál es el título? Léelo. Dice, nacimiento y reinado ¿de quién? Del Mesías. ¿Sí? Ya quiero como pentecostal, ¿no? Moverme por aquí. Oye, es que la palabra me alimenta, la palabra me llena. No sé si tú sientes emoción leer estos textos, ¿ah? Estos textos son maravillosos. Así que subrayalos, por favor, que quiero verte enseñando estos temas. Daniel capítulo 9, verso 23, verso 25. Daniel capítulo 3, verso 25. Daniel 3, 25. Vamos a ver Daniel 3, 25. Dice, y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ya, esto es
una teofanía. No sé si he escuchado la palabra teofanía. Es un lenguaje que se divide en una palabra. Voy a ponerla aquí para más o menos, para poderla entender, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Me permite para que les explicarlo bien lo que es la palabra teofanía, ¿no? Permíteme. La palabra teofanía es una palabra que tiene que ver con algo. En el idioma griego, vamos a ponerle en letra grande, porque algunos están en el celular, ¿no es cierto? Vamos a ver, letra más grande. Ahí. Es bueno que conozcan lo que es la palabra teofanía. La palabra teofanía en griego es Dios. Y la palabra fanía en griego es manifestación. Es manifestación. Entonces la teofanía o manifestaciones teofánicas, que es diferente a las antropomórficas, que tiene que ver con la manifestación como a manera de hombre. La manifestación de Dios como hombre es el antropomorfismo, pero cuando vemos que Dios se manifiesta por medio de un fuego, por ejemplo, por medio de una voz, por medio de un ángel, por medio de una luz, eso se llama teofanía, diferente al antropomorfismo. Antropos, moper. Ya, esta es la otra palabra griega para describir el antropomorfismo. Antropo, hombre, moper, forma. ¿Ya? Forma. Ya, entonces miren queridos hermanos, es bueno que usted conozca estas expresiones para que describa cuál es el antropomorfismo y cuál es la teofanía. Entonces lo que Daniel ve aquí o escribe aquí en el, ¿dónde está? ¿Cuál es el texto? Aquí está, el 3.25, este de aquí. Lo que ve en el 3.25 es una teofanía porque dice, yo veo a uno semejante a al hijo de los dioses. O sea, es un lenguaje oriental para describir lo que no es humano, lo que no es normal, lo que no es terrenal, lo que no es de la tierra, lo que no es físico, lo que no es materia. La poligamia. No, Dios, no hay dioses, no hay dioses. Hay un solo Dios. A ver, le voy a pedir a Roberto Jaque que lea Deuteronomio 32:39. Léemelo, por favor, Deuteronomio 32:39, para ver si hay dioses o no hay dioses en el cielo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Y si lo puedes leer, léelo en el micrófono que ya está activado el sonido, para que la gente, los hermanos, puedan ver ese texto poderoso. Amén. Dios les bendiga. Dice así la palabra del Señor. Ved ahora que solo yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Y yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Gracias. Qué texto tan poderoso. No hay dioses conmigo. O sea que Dios no ha creado ningún Dios. Por eso cuando los testigos de Jehová dicen que Cristo creó Dios, Cristo fue creado por Dios como el primer ser creado poderoso, o sea, el Todopoderoso creó un ser poderoso. Ese versículo de Deuteronomio 32:39 lo hace pedazos, porque él no ha creado ningún Dios. Porque la palabra Dios, ¿se acuerdan que el otro día les expliqué que tiene que ver con respecto a cuando nombra la palabra Dios con D minúscula, se refiere a Dios, a demonios. Se refiere a demonios. Entonces, Cristo no puede ser catalogado
como hijo de los dioses. Hijo de Dios con D mayúscula C. Ok, bien, sigamos. Vamos a leer, bueno, esto no lo voy a leer por el tiempo, pero ya les voy a dar de tarea estos versículos donde dice que Él es Jehová. Imagínate tanto texto, se nos va a ir toda la hora con estos versículos. Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas y Zacarías. Hay 4 libros aquí. Así que te recomiendo, por favor, que ahora que te envíe las imágenes, esta vez sí les voy a enviar las de la anterior y las de ahora. Mira, prácticamente no ha avanzado nada. Y mira lo que hay que ver todavía, mira. Hay muchísimo por hablar. Así que hoy nos quedamos solamente con la verde. Ay, Dios santo, pero es bueno disfrutar la palabra. Bien, entonces estos versículos, por favor, los lee con detalles porque esto es parte de su diplomado. El diploma que yo entrego tiene personería jurídica, es legal, no es un cartoncito que se lo saca por ahí de Canva. No, nuestra organización es legal. Tiene asamblea, tiene RUT, tiene acuerdo ministerial, tiene todo. Tiene un presidente, tiene una vocalía. Entonces, tú no estás estudiando simplemente en este seminario para aprender. Sí, es verdad, pero tienes un respaldo. Entonces, tu diplomado va a tener un respaldo. Por eso, el diplomado va al acorde del conocimiento que estás adquiriendo. Ok, bien. Dice acá abajo, son todos nombres que muestran que el que reina es verdaderamente Dios para que el reinado pueda llamarse legítimamente una teocracia. Teo, Dios, gracia, gobierno. Bien. Aquí hay algo que yo les enseñé la semana pasada. ¿Se acuerdan que les hablé sobre lo que dijo Scofield, no? Ya les expliqué estos versículos. La vara de Isaí son títulos de Cristo en el milenio. Cuando dice el renuevo, se refiere a aquí está la vara de Isaí, del tronco de Isaí. Este es el árbol genealógico de Isaí. Pero de este árbol caído, ya no existe, no hay nada, porque los judíos todavía están esperando que se restaure el reino. Los judíos aún esperan el reino, esperan la restauración del reino. Para ellos no hay reino, están esperando el reino. Quiero que lean ustedes mismos la esperanza de los judíos. Hechos capítulo 1, verso 6. Miren la esperanza de los judíos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Repito, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque Israel no tiene reino, no tiene rey. Y el único rey que va a reinar es Cristo en el milenio. Y por eso el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que no les dio la respuesta. Entonces, el reino está caído, el tronco, por eso aquí está la metáfora, el árbol está cortado, no hay nada, Israel está muerto, por decirlo así, escatológicamente, teocráticamente, en el propósito, porque Israel recién será salvo en la segunda venida de Cristo. Recién será salvo nacionalmente, conforme dice Romanos 11:26. Pero de este árbol caído, de seco, que no hay nada, se levantará un renuevo, una raíz, la raíz de David. La raíz de David. Por eso se llama la vara de Isaí. E hijo de David. Por eso si tú lees la genealogía en Lucas 1 y Mateo 1, dice que Cristo viene de David.
Hay 14 generaciones de David hasta donde él está. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué habla de David, no? ¿Por qué siempre se habla de David, 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 David? Porque es el pacto de la promesa que no se ha cumplido y que se va a cumplir. Dime, ¿cuándo se ha cumplido que David iba a reinar por siempre y que su trono no tendría fin? ¿Cuándo? Nunca. Porque murió Salomón, se acabó todo. De ahí para arriba fue un desastre todo, desde el mismo Salomón. El reino cayó en manos de enemigos babilónicos, luego cayó, el reino del mundo cayó en y en la diáspora Israel ha estado siempre perseguido por la era papal, por la era católica, por los enemigos de los judíos, en la era del oscurantismo. En fin, hasta recién que fue fundada la nación en 1948. Recién. Tiene 74 años, creo, de fundación Israel. Como Israel. Recién. Pero aún no es escatológico el reino de Israel en este momento. Es un reino, sí, es un gobierno, un estado. Pero si fuera escatológico, entonces Israel gobernara sobre el mundo. Israel no está gobernando en el mundo en este momento. Recién en la segunda venida de Cristo, Israel gobernará el mundo. Cuando Satanás salga de la escena y entonces Cristo reine como hijo de David. Por eso dice Isaías, busquen Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 y comprobemos esto. Isaías capítulo 11. Verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, ahí está hablando el reino, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra, dice, herirá la tierra, ahí está la segunda venida, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí habla Apocalipsis 19. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está. ¿Cuándo se cumplirá esto? En la segunda venida, porque ahora Israel no ha cumplido esta promesa. Israel no ha cumplido para nada. De lo contrario, Israel está perdido. Israel es la capital del homosexualismo. ¿No sabías eso tú? ¿Sí sabían eso? ¿Cuál es la ciudad donde se concentra la mayor marcha gay del mundo? ¿Nueva York? ¿París? Es Tel Aviv. Es en Tel Aviv. Es increíble cómo Israel se ha endurecido demasiado. Por eso no podemos tomar a Israel como ejemplo. Hay gente que endiosa a Israel, lo han hecho un ídolo. Que ahí están los consagrados, ahí están los santificados. Eso no es cierto. Israel está endurecido. Yo no puedo tomar de ejemplo de un pueblo endurecido, que no cree en el Nuevo Testamento, no cree en el Mesías. Que son parte de la promesa, sí. Que tenemos que orar, sí. Que tenemos que bendecirlos, sí. Porque son pueblos benditos, sí. Pero no son mi ejemplo a seguir. ¿Qué ejemplo? Dime, ¿qué ejemplo? Si no adoran a Cristo. Dicen que el Cristo que adoramos nosotros es un falso. Entonces no son mi ejemplo. Lo que sí tenemos que orar para que Dios bendiga a Israel, como dice Salmo 122:6, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Podemos orar? Sí, porque son parte de la promesa. Y gracias a su endurecimiento,
hoy existe la iglesia. Gracias a que ellos rechazaron el evangelio, entre comillas, gracias, estamos nosotros aquí, porque si ellos hubieran aceptado el evangelio, los gentiles no fueran salvos. Los gentiles no hubieran sido salvos. Así que la bendición llegó para nosotros. Así que hasta aquí los voy a dejar. Les voy a enviar entonces esta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Hasta aquí les voy a dejar. Y la próxima semana no va a haber clase, que sería la autoridad del Mesías indica su nombre en tales. Bueno, esto será para la próxima. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Este es el momento de preguntar. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bendiciones, mi pastor. Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Activa el sonido que lo desactivé sin querer queriendo. Mi pastor, buenas noches. Buenas noches. Antemano, primero desearle un bonito viaje a United States. Y Amén. pronto retorno, pues, mi pastor, y igual pedirle el video y el PowerPoint de la clase número 6, por favor, mi pastor. Ya listo. Ahorita me pongo a enviar para ponerme al día porque tengo algunos pendientes con algunas personas que me escriben por interno que quieren esto, quieren lo otro. Muy bien, muchas gracias, estaré pendiente. Pastor, ¿me escucha? A ver, Leonardo. Sí, mire, respecto hoy al milenio, bueno, hay en realidad muchas preguntas, pero perdón, buenas noches a todos, bendiciones. Y quería, en el fondo, saber un poco más respecto, que yo sé que a lo mejor va a tomarlo más adelante, cosas como, por ejemplo, cómo hacer la tierra, en el sentido que no van a existir los mares, si vamos a comer, no vamos a comer, si vamos a dormir, no vamos a dormir. Son cosas que de pronto a lo mejor uno dice, bueno, esta vida como la conocemos, en muchos aspectos también nos gusta, porque podemos ver la belleza de los cerros, del sol, las plantas, qué sé yo. El milenio va a ser muy distinto porque tendremos un cuerpo muy distinto al que, porque este cuerpo ha visto corrupción, por lo tanto no podemos estar en el cielo, por así decirlo, que va a ser en el fondo de la tierra. Entonces van a existir niños, va a existir casamientos. Yo sé que no me las puede responder ahora, pero se irán a tocar, porque Cristo cuando dijo, en la última cena, dijo, no beberé de este vino hasta cuando yo vuelva. O sea, se supone que entonces vamos a comer, o sea, este cuerpo, si bien va a ser incorruptible, en la misma gloria de Cristo, pero también va a necesitar alimento. Entonces son esas preguntas que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que existe un Dios, que existe un Salvador y que nos vamos a ir a una tierra prometida porque Él dijo, iré a preparar lugar para vosotros. Entonces, nos iré a preparar una casa, viviremos en una casa, en un chalet, en una carpa. Entonces, son esas preguntas que de otra forma también a aquellos que nosotros queremos llegar, nos van a preguntar de otra forma cuando enseñemos esto, ¿ya? No olvidemos que esto en el fondo es para alcanzar almas, o sea, para que lleguen a la salvación. Entonces, también tiene que uno conocer más allá de lo que en el fondo solamente pueda decirlo hoy con términos de fe, sino que decir, bueno, la otra vida significa de que vamos a vivir rodeados de los leones que ya no van a ser fieras feroces, sino que van a alimentarse de la hierba y vamos a poder hacerle cariño como un perro, Como un gato. etcétera. Es muy larga la pregunta, pero la dejo hasta ahí nomás. Bueno, Perdone, claro que pero, sí. Bueno, el Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así Entonces, la eternidad en la iglesia es otro tema que lo voy a tocar más adelante. Ya. Pero el milenio no es la eternidad de la iglesia. El milenio es exactamente el mundo igual, con la única diferencia que será un paraíso. Pero la iglesia no está predestinada
para ser parte del gobierno milenario, porque a la iglesia no se le ha prometido 1000 años, sino la eternidad, la glorificación, la nueva Jerusalén, la calle de oro y mar de cristal, lo que cantamos nosotros, ¿no? Ya, pero el milenio, en cambio, es simplemente un paréntesis de la escatología bíblica para que Israel vea la bendición y las naciones reconozcan que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ok? Ya. Y bueno, y en el cielo, si va a haber comida, yo creo que arriba somos inmateriales y la comida es material, entonces la comida de allá será diferente. La Biblia habla del maná escondido, que tiene que ver realmente es con la palabra, ¿no? Que haber comida, pues yo creo que será una clase de comida diferente, porque a ver las bodas del Cordero, y yo no sé qué clase de comida, la Biblia no dice, no expresa si será un arroz con frijolado, una carne asada, un caldo, un seco de pollo. Tendría que ser pollo glorificado, porque el pollo es carne. Una parrillada celestial. Serían vacas glorificadas también, porque no, allá no está. O vamos a ser vegetarianos, uno no sabe, ¿verdad? Pues serían plantas glorificadas también. Por eso te digo que Claro. el lenguaje celestial, el lenguaje celestial es totalmente diferente al terrenal. Dice la Biblia, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz en el Espíritu Santo. Pero en el milenio, uy, si tengo hartísimos versículos para expresarte hasta de qué van a comer. Por eso digo, quédense con la clase del milenio porque vamos a aprender muchísimo más acerca de este tema bendito. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Okay. Siervo, ¿me escucha? Que me vaya bien. Algo Listo. cortito. A ver, Roberto. Es muy cortito. Pastor, buenas noches. Muy cortito lo mío. Bueno, A ver. agradecido una vez más de poder participar. Les quiero presentar a, él se llama Peikar y él justamente es de allá del Medio Oriente. Peikar, saludos. Saludos, buenas noches, señor. Gracias. Es de allá bueno. al lado de Turquía. Ah, chévere. Es un discípulo que me puso el Señor y ahí lo estamos llevando al camino del Señor. Amén. Y él está muy interesado en todo esto porque él es de allá, él conoce todo esto que está pasando. Entonces aquí el Señor le confirma en su palabra lo que estamos conversando. Amén. Así que Peikar, por si lo seguimos viendo más adelante. Claro que sí. Bienvenido, amigo. Estamos aquí para servirte. Gracias. Chévere. Estás al lado de una gran persona, un hombre de Dios. Escúchalo. Él viene de la Mesopotamia. Ah, De allá, de allá viene. Claro. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Éxito. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Y nos vemos. No olviden que este viernes no hay clase. Grábense eso, sino el próximo viernes, ¿ok? Chao, chao, chao. Bendiciones.